En el año 2002, el director Rolf Bowman decidió tomar a la criatura más famosa de la literatura fantástica y arrancarla de la magia para colocarlo en una película post-apocalíptica sucia, cubierta de cenizas, donde los dragones no eran seres místicos que hablaban con acertijos o guardaban tesoros, ni hacían pactos con caballeros por su corazoncito. Eran simple y llanamente la cúspide evolutiva, superdepredadores que llegaron para arrebatarnos nuestro lugar en la cadena alimenticia. El resultado de este concepto fue El Reinado del Fuego, una película fascinante. Contó con un reparto que hoy costaría cientos de millones de dólares reunir y unos efectos visuales que dieron cátedra. La película, sin embargo, fue un fracaso en taquilla y lentamente se ha ido desvaneciendo en el olvido. Pero hoy vamos a desenterrar esta joya infravalorada y a descubrir por qué el Reinado del Fuego nos entregó al monstruo más realista de la historia del cine. La historia arranca en el año 2000, durante las excavaciones para extender la red de metro de Londres. Los trabajadores perforan una caverna subterránea que llevaba milenios sellada. Un niño de 12 años llamado Quinn, que estaba visitando a su madre, que es la jefa de la obra, se adentra en la cueva. Ahí presencia el despertar de una bestia colosal, que resulta ser un dragón que ha despertado de una hibernación de millones de años. Durante su escape de la cueva, la bestia se come o achicharra a todos los trabajadores, incluidos la mamá del protagonista. Pero evidentemente a Quinn no se lo pueden comer en los primeros 10 minutos de película. Él logra salvarse. Entonces nos explican cómo el mundo reaccionó ante esta amenaza, con fuerza militar, por supuesto. Pero los dragones no eran un simple ejército, sino más bien como una plaga. Sobrevivieron a nuestras armas, se multiplicaron exponencialmente y además se alimentaban de la ceniza de todo lo que quemaban, especialmente personas. La humanidad, en un intento desesperado por erradicarlos, recurre a su último recurso, las armas nucleares. El resultado fue catastrófico. Nosotros mismos terminamos de destruir el planeta, convirtiéndolo en la tierra perfecta para los dragones. Y la historia continúa con la humanidad al borde de la extinción. En este momento vemos a Quinn interpretado por Christian Bale, antes de ser Batman. Lidera una pequeña comunidad de sobrevivientes refugiados en un castillo de Inglaterra. Ya no están intentando pelear contra los dragones, más bien solo viven al lado de ellos, gracias a que lograron establecer un sistema de riego para la agricultura, y su única táctica efectiva para los ataques de dragón es esconderse cuando llegan. En este punto, básicamente, la única esperanza de la humanidad sería que los dragones vuelvan a hibernar, pero esto cambiaría con la llegada al castillo de Danton Van Zandt, que es interpretado por Matthew McConaughey. Debo hacer un paréntesis rápido para decir que me sorprendió muchísimo saber que era este actor, pues yo solo lo conocía de aquella película de Cómo perder un hombre en 10 días, y en esa es como un galanazo típico de Hollywood, pero en esta pues es un pelón que caza dragones. Bueno, en realidad se trata de un militar estadounidense que cuenta con una de las pocas milicias armadas que quedan y un helicóptero pilotado por Alex Jensen, que están en Inglaterra con la misión de acabar con el dragón alfa y así terminar con el reinado del fuego, revelando un dato muy importante para la trama. Este militar les dice que en Estados Unidos han cazado varios dragones, pero todos eran hembras. Entonces, deducen que el único macho de toda la especie es ese que desenterraron en Londres hace años y que se achicharró a la mamá de Quinn. Por lo tanto, si logran cazarlo, la especie ya no podrá reproducirse y se acaba la pesadilla. La película entonces se convierte en un choque de ideologías entre Quinn, que representa la defensa por así decirlo, y Van Zandt, que quiere un ataque. Dos ideas contrarias respecto a cómo la humanidad podría sobrevivir el fin del mundo de los dragones. Sin embargo, a Quinn no le queda otra opción más que unirse a la campaña contra el dragón alfa porque terminan atacando el castillo donde vivían. Y el clímax de la película es como estos personajes van al corazón de Londres para enfrentar al rey dragón y darle a la humanidad una segunda oportunidad de existir. Y tengo que admitir que es una de mis películas favoritas desde aquella primera vez hace bastantes años que la vi en el Canal 7. Estoy completamente seguro de que tiene mucho que ver, algo que parece obvio,
pero no lo es tanto. Los dragones. Me explico. El director Rob Bowman quería que la audiencia se olvidara de que estaba viendo un dragón de cuento de hadas. Siempre buscó que el espectador aceptara al dragón de su película como una especie biológica genuina. El resto del terror sería realista porque encajaría como si fuera un ataque animal. Un concepto que de hecho me recuerda muchísimo a las primeras dos películas de Parque Jurásico, en las que los dinosaurios de hecho se sienten como eso, como animales sacados de su contexto histórico, y no como en las últimas que tienen una vibra como de amigo, mascota, superhéroe del Cretácico. Por eso, a los diseñadores de los dragones del Reinado del Fuego les pidieron que no buscaran inspiración en libros de fantasía, sino en documentales de National Geographic. Para esto mezclaron características de distintas especies como los leopardos, los leones y por supuesto los cocodrilos. Para el vuelo estudiaron águilas, halcones y buitres, pero también se fijaron en los pterodáctilos. Se dieron cuenta de que si las alas eran demasiado grandes, el dragón podría caminar como un gorila, pero si eran muy pequeñas sería físicamente imposible que soportaran el peso. Por eso estudiaron a los animales más grandes que han volado en la Tierra. Otro importante detalle que no dejaron pasar fue cómo iban a escupir fuego sin recurrir a la magia. Pues básicamente se basaron en la naturaleza de insectos como el escarabajo bombardero. Imaginaron que tendrían glándulas especializadas en el cuello del dragón. El animal segregaría dos fluidos químicos distintos de glándulas separadas en su boca. Cuando estos dos compuestos se rociaran a presión y se mezclaran en el aire frente a su mandíbula, generarían una reacción exotérmica violenta. Básicamente estarían haciendo napal biológico. Y de esta forma el dragón no soplaría fuego mágicamente, sino que dispararía fluidos volátiles que cuando entran en contacto con el aire hacen ignición. Por último, para anclar aún más a estas criaturas en la realidad, la película propuso que los dragones fueron los verdaderos responsables de la extinción de los dinosaurios. Según la historia de este universo, los dragones despiertan, queman el planeta, se comen las cenizas y pues todo lo que estaba vivo en ese momento, y cuando el planeta se vuelve inhabitable, entran en una profunda hibernación otra vez. Y así durante millones de años hasta que la Tierra se regenera y vuelven a hacer lo mismo, un ciclo de extinción provocado por dragones. Fue gracias a tanta atención al detalle que lograron que los dragones pasaran de ser seres de cuentos a depredadores realistas. Y si ya llegaste hasta aquí, tengo que recordarte que por favor te suscribas y dejes un like, porque nos ayuda mucho a seguir contando películas. Otro detalle que siempre me encantó de esta película fue la escena del teatro, una parte donde Queen junta a las personas, especialmente los niños del castillo, que nacieron después del apocalipsis y no conocen nada sobre el mundo antiguo, y comienza a presentarles historias. En la película en específico actúa en una escena de El Imperio Contraataca, la película legendaria de Star Wars, donde Darth Vader le revela a Luke que es su padre. Creo que es una gran escena porque es de hecho bastante realista. Digo, si el mundo se acabara mañana, no dudo que existieran personas que todavía recordaran Hamlet, El Quijote o la Ilíada, pero la gran mayoría podríamos contar más fácilmente aquellas historias que nos tocaron de una forma más personal. Por ejemplo, Star Wars, no dudo que alguien contaría algún anime o algún libro, pues no sé, tipo Harry Potter. Y por supuesto, todo esto aclarando que muy seguramente la historia clásica de los griegos y los romanos, todas las culturas antiguas, pues seguramente sobrevivirían también. Solamente que esas las conocerían más profundamente gente más especializada. A menos que a todos los de filosofía y letras se los coman los dragones primero. Pero, en fin, solo queda decir que, aunque personalmente considero que es una película buenísima, es uno de esos casos de fracaso en taquilla. La crítica de la época fue mala. La consideraban demasiado sombría, seria y aburrida. Muchos no entendían el tono, es decir, no sabían si se trataba de una película de aventuras, o bélica, o de bestias mágicas. Aún así, resultó ser un importante precedente para producciones futuras, siendo la primera cinta que se tomó a los dragones como un posible animal real. Los diseños sirvieron de inspiración para otros proyectos,
entre los que se mencionan por algunas fuentes Harry Potter y el Cáliz del Fuego o incluso Game of Thrones. Por supuesto, El Reinado del Fuego no es una película perfecta, pero destaca bastante por sus detalles, sobre todo porque nos mostró un dragón que no necesita los adornos mágicos, ni tampoco tener motivaciones de ser malvado o tener una sed de venganza, o andar cuidando sus doblones de oro. Nos dejó ver una dimensión animal, de un ser que solo tiene hambre y quiere estar en lo más alto de la cadena alimenticia, mientras al mismo tiempo nos dejó fantasear con la fragilidad de la sociedad humana, que pues imagínate que apareciera un animal de esas características de un día para otro. ¿Qué nos pasaría? ¿Sería como en la película o realmente tendríamos oportunidad? Por todo este tipo de reflexiones, siempre he pensado que si eres fan de los mundos post-apocalípticos y te gustan los monstruos gigantes, esta sin duda es una de las mejores películas que puedes ver en tu vida. Sin contar que vas a ver a Matthew McConaughey pelón. Hasta la próxima.